del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra meditación sobre la Cuaresma, miércoles santo, charla 43. Nos apoyamos en las meditaciones de Santo Tomás de Aquino acerca de la Cuaresma, Semana Santa y tiempo de Pascua. Miércoles santo, 3 consideraciones místicas espirituales en torno al lavatorio de los pies. Y todo eso lo sacamos del capítulo 13 del comentario de Santo Tomás a San Juan. Dice el Evangelio, Cristo echó agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los apóstoles y a limpiarlos con la toalla con que estaba ceñido. San Juan 13:5. Aquí puede entenderse místicamente 3 cosas. Primero, por la acción de poner agua en el lebrillo, que significa la efusión de la sangre sobre la tierra. Puesto que la sangre de Jesús puede llamarse agua por la virtud que tiene de lavar. Cristo, por su sangre, nos ha merecido la salvación. De ahí que simultáneamente saliera agua y sangre de su costado, para dar a entender que aquella sangre lavaba los pecados. También puede entenderse por el agua de la pasión de Cristo, pues echó agua en un membrillo, eso es, imprimió en las almas de los fieles por la fe y la devoción el recuerdo de su pasión. Acuerdo de mi pobreza y traspaso del ajenjo y de la hiel, Lamentaciones de Jeremías 3:19. Entonces, místicamente hablando, esta agua que Jesús derrama para lavar los pies de los apóstoles significa su sangre que tiene la virtud de lavar nuestros pecados. En efecto, dice San Pablo, sin efusión de sangre no hay perdón de los pecados. En nuestro Señor, el día de la resurrección, dio a los apóstoles el poder de perdón de los pecados cuando dijo, reciben el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados y a quienes retienen quedan retenidos. Porque los hermanos, la Iglesia Católica durante todos los siglos ejercitó este poder del perdón de los pecados. Y por desgracia Lutero, en su monstruoso orgullo que lo hizo ciego y rebelde, eliminó 6 de los 7 sacramentos de un golpe. Salvo el bautismo en las primeras sectas protestantes, las sectas protestantes, estas iglesias fundadas por hombres e ilegítimas, no tienen sacramentos. Cuando dicen que la sangre de Cristo lo lava, que la gracia de Cristo es suficiente, dicen cualquier cosita, no sirve en nada. La sangre de Cristo nos lava, nos purifica, expulsa el pecado de nuestras almas mediante los santos sacramentos. Hay 2 sacramentos especialmente que lavan el alma, es el bautismo, sea la persona chica o grande, el bautismo y la penitencia. El bautismo borra el pecado original en los niños y en los adultos que se hacen bautizar, que nunca fueron bautizados, borra el pecado original y todos los pecados personales. Y si después del bautismo, por desgracia, hemos fallado, bien nuestro Señor, el día de la resurrección, dio poder a los apóstoles de perdonar los pecados. Reciben el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, a quienes retienen quedan retenidos. Entonces Santo Tomás dice, esta agua simboliza la sangre de Cristo, que tiene la virtud, la fuerza, el poder de lavar las conciencias. De hecho dice, por la sangre de Cristo nos purificó nuestras conciencias, también dice San Pablo. Segundo punto, dice Santo Tomás, por aquello que dice, y comenzó a lavar, se alude a la imperfección humana, porque los apóstoles después de Cristo eran más perfectos, y no obstante necesitaban de la ablución, porque tenían algunas manchas, para dar así a entender que aun cuando el hombre sea perfecto, necesita perfeccionarse más y más, y contrae algunas manchas según aquello de los proverbios. ¿Quién puede decir, limpio está mi corazón, puro soy de pecado? Proverbios 20:9. Entonces nuestro Señor limpia más y más. Pero estas manchas las tienen los pies solamente. Otros, al contrario, no solo están manchados en los pies, sino totalmente, pues se manchan totalmente con las impurezas terrenas,
los que yacen sobre ellas. De ahí que quienes totalmente en cuanto al afecto y en cuanto a los sentidos estén apegados al amor de lo terreno, sean enteramente inmundos. Repito esto. Estas manchas, dice Santo Tomás, las tienen en los pies solamente unos. Otros, al contrario, no solo están manchados en los pies, sino totalmente están manchados. Y esto necesita confesión. Pues se manchan totalmente con las impurezas terrenas los que yacen sobre ellas. De ahí que quienes totalmente, en cuanto al afecto, en cuanto a los sentidos, estén apegados al amor de lo terreno, sean enteramente inmundos, es decir, llenos de pecados, inmundo, no puro, manchado. Pero los que están de pie, esto es, los que con el espíritu, el deseo tienen a las cosas celestiales, solo contraen manchas en los pies. Así pues, como el hombre que está de pie se ve obligado a tocar la tierra, al menos son los pies. Del mismo modo, quienes vivimos en esta vida mortal, que necesita de las cosas terrenas para sustentación del cuerpo, alimento, contraemos algunas impurezas, al menos por la sensualidad, los sentidos. Por eso el Señor mandó a los discípulos que sacudiesen el polvo de sus pies. San Lucas 9:5. Pero se dijo, comenzó a lavar, porque la ablución de los afectos terrenos comienza aquí y termina en el futuro. Entonces uno tiene que llevar una vida cristiana luchando regularmente contra sus propios defectos. Así pues, la efusión de su sangre está simbolizada por la acción de poner agua en el embrión, y la ablución de nuestros pecados por la acción de haber comenzado a lavar los pies de los apóstoles. Y tercer punto, aparece también la aceptación de nuestras penas sobre sí mismo, pues no solo lavó nuestras manchas, sino que tomó sobre sí las penas debidas a nuestros pecados, especialmente el capítulo 53 de Isaías profeta, porque nuestras penas y penitencias no serían suficientes si no tuvieran cimentadas en los merecimientos y en la virtud de la pasión de Cristo, lo cual se simboliza por aquello de haber limpiado los pies de los discípulos con la toalla, es decir, con lienzo de su cuerpo. Esto dice Santo Tomás en su explicación del Evangelio de San Juan, capítulo 13. Mis hermanos, continuamos en nuestra meditación sobre lavar los pies de los apóstoles y la virtud de la sangre de Cristo. En los Efesios 1:7 dice San Pablo, en él, en Cristo, por su sangre tenemos la redención, el perdón de los pecados. Por la sangre de Cristo tenemos la redención, perdón de los pecados. Y en su carta a los Hebreos 9:22 dice San Pablo, sin efusión de sangre no hay remisión de pecados. Y esta sangre de Cristo nos purifica mediante los santos sacramentos y no de otro modo como pretenden los pobres protestantes. También en Isaías 53, 4, 12 dice, fue él, Cristo, ciertamente, quien soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Fue traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados. En sus llagas hemos sido curados. Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros, llevó sobre sí los pecados de muchos, intercediendo por los pecadores. La sangre de Cristo nos lava del pecado. Y 1 San Pedro 3:18 dice, Cristo murió una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y en Apocalipsis 1:5 dice, Jesús nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Hoy, por desgracia, el diablo inventó una nueva manera de engañar a la gente que pretende creer en Cristo y ser lavada por la sangre de Cristo, pero hay los sacramentos que son los canales de la salvación de Cristo. Por ejemplo, Cristo dijo, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tiene la vida eterna.
Ellos no tienen misa, no tienen sacerdote que tenga poder de consagrar el cuerpo sangre de Cristo. Todo esto está en el capítulo 6 de San Juan a partir del 54 y siguientes. Veamos un poco más este asunto de la sangre de Cristo. Y bien, en 1 Corintios 6:20 dice: ustedes, cristianos, han sido bien comprados con la sangre de Cristo. Glorifiquen, por tanto, a Dios en su cuerpo. No hagan tonterías. Cristo dijo, San Mateo 26:28, porque esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por muchos para remisión de los pecados. Y Gálatas 4:5 dice, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para que recibieran la filiación adoptiva, Cristo derramó su sangre. Y en Gálatas 1:4 dice que Cristo se entregó a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de este perverso mundo, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Y en primera carta a Timoteo 2:6 dice que se entregó Cristo a sí mismo como rescate de todos. Ese es el testimonio dado en el tiempo oportuno. Hebreos 2:14 dice, por tanto, así como los hijos participan en la sangre de la carne, así también participó él de las mismas, para aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, el diablo. Que hermanos, como ya dije varias veces, la sangre de Cristo sí nos purifica. Sin remisión de sangre no hay perdón de pecados. Hebreo 9:22. Esta sangre se derrama en nuestro provecho mediante el bautismo, mediante los sacramentos en general, mediante la confesión y sobre todo en la Santa Misa. Cuando uno en la misa asiste a misa, y bien la misa, de un cierto modo, la sangre de Cristo nos rocía. La sangre de Cristo clama por nosotros en la Santa Misa. Por lo tanto, cuídense de todos los predicadores de falsa Biblia que vienen a engañarte con la Biblia para quitarte la fe cristiana auténtica. Nadie tiene derecho de hablar Biblia, predicar Biblia fuera y contra la Iglesia católica. Miércoles Santo. He aquí la lectura de Miércoles Santo. Isaías capítulo 62, 11, 63, 1, 7. En lugar de aplastar a la gente, Cristo sufre, muere por ella. El profeta predice la pasión de Cristo con tal precisión que los padres y los doctores de la Iglesia hablan de Isaías como el quinto evangelista. Eso dice el Señor Dios. Decid a la hija de Sión, mira que ya viene tu Salvador, mira cómo trae consigo su galardón. ¿Quién es ese que viene de Edom y de Bostra, con las vestiduras teñidas de sangre? Ese tan hermoso en su vestido, y en cuyo andar se descubre su gran fortaleza. Yo soy el que predico la justicia, y el que lucho para salvaros. Pues ¿por qué está roja tu vestidura, como las de los que pisan en el lagar? El lagar lo he pisado yo solo, sin que nadie de entre las gentes me haya ayudado. Cristo dice, yo, por mi pasión, he salvado a los hombres, muriendo por ellos. A los enemigos pisé con mi furor, y los hollé con mi ira, los enemigos, los demonios, los pecados. Y me salpicaron con su sangre mis vestidos, manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón. Ha llegado el año de mi redención. Venganza contra el pecado, contra el demonio, sí. Expulsarlo de las almas y de los pueblos que siguen el Evangelio de Cristo. Miré en torno mío y no hubo quien me auxiliase. Busqué, no hallé quien me ayudase. Solo me salvó mi brazo y mi indignación me sostuvo. Y oí a los pueblos en mi furor, y los embriagué en mi indignación, y postré por tierra su poderío. Me acordaré de las bondades del Señor, y lo alabaré por todas las cosas que ha hecho
por nosotros el Señor Dios nuestro. Esto dice en Isaías, y también hay una segunda lectura este miércoles santo. El capítulo 53 profético, muy importante, muy hermoso, capítulo 53 de Isaías profeta. Jesucristo es el varón de dolores, llevado como oveja al matadero, cubierto de llagas, confundido entre los malvados, fue arrancado de la tierra de los vivientes. Nuestro Señor justificó plenamente su título de Salvador. En aquellos días dijo Isaías, ¿quién creyó lo que nos ha oído? Y el brazo del Señor, ¿a quién fue revelado? Y subirá como ramite delante de él, y como la raíz, la tierra árida. No es de aspecto bello, Cristo, no es de aspecto bello, ni es esplendoroso. Nosotros lo hemos visto, dicen, y nada hay que atraiga a nosotros, a nuestros ojos, ni llame nuestra atención hacia él, después de la flagelación, coronación de espinas y todo esto. Lo vimos también despreciado, el postrero de todos los hombres, puesto al nivel de Barrabás, varón de dolores y que sabe de trabajos, y como escondido su rostro y despreciado, por lo que no hicimos aprecio de él. En verdad tomó sobre sí nuestras enfermedades, y cargó con nuestros dolores, pero nosotros lo reputamos como un leproso, y como un hombre herido por la mano de Dios y humillado. Mas él fue llagado por nuestras iniquidades, Cristo fue llagado, flagelado por nuestros pecados, despedazado por nuestros pecados, por eso es el Redentor, Salvador. El castigo, precio de nuestra paz, descargó sobre él, y él nos reconcilió con Dios, y con sus llagas fuimos curados. Todos nosotros hemos sido como ovejas descarriadas, cada cual ladeó por su vereda, y él solo lo ha cargado el Señor, la iniquidad de todos nosotros. Fue ofrecido en sacrificio, porque él mismo lo quiso, y no abrió su boca para quejarse. Será llevado a la muerte sin resistencia, como va la oveja al matadero, y guardará silencio sin abrir siquiera su boca, como el corderito que está mudo delante del que lo trasquila. Después de sufrida la opresión e inicua condena, fue levantado en alto, la crucifixión. ¿Quién será capaz de explicar su generación? Fue arrancado en la tierra de los vivientes, para expiar la maldad de mi pueblo lo herí, y tendrá la conversión de los impios por recompensa de su sepultura. Y bien, muchos pecadores van a convertirse después de la muerte de Cristo. Y al hombre rico por precio de su muerte, porque él no cometió pecado, y no hubo engaño en su boca. Y el Señor quiso consumirlo con trabajos, mas luego que ofreciere su vida por pecado, verá una larga descendencia, y la voluntad del Señor se cumplirá por medio de él, verá el fruto de los afanes de su alma, y quedará saciado. Este mismo justo, mi siervo, justificará a muchos con su doctrina. Entonces Cristo, el justo por excelencia, va a justificar a muchos con su enseñanza, su evangelio, cargará sobre sí los pecados de ellos. Por tanto, lo daré como herencia a muchos pueblos, y repartirá los despojos de los fuertes, quitará los pueblos al dominio de los demonios, porque entregó su vida a la muerte, y con los malvados fue confundido, fue crucificado con 2 ladrones, cargó sobre sí los pecados de todos, y rogó por los transgresores. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Todo esto está en el capítulo 53 de Isaías profeta. Los hermanos, la lectura del Evangelio de hoy, miércoles santo, es San Lucas, capítulo 22, 39 a 71, y capítulo 23, 1 a 53. Que Dios los bendiga, que la Virgen Dolorosa nos cuide, y pidamos por todos nuestros enfermitos contagiados por esta peste llamada coronavirus, que Dios tenga
piedad de ellos, les dé el arrepentimiento, para que si Dios los lleva, al menos que se conviertan y que vayan al cielo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ustedes harían grande caridad reenviando esta charlita a otras personas para que se conozcan más a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga.